Pues aquí está don Mariano, por segunda vez en Valladolid, y tenemos que darle las gracias porque ha hecho un esfuerzo realmente, ha venido de propio, se ha atravesado media España para estar hoy aquí y eso tiene mucho mérito, pero es que no podía ser que ese libro que acaba de salir, Contracorriente hacia la libertad, se pusiera a andar sin que hubiera una presentación aquí en Valladolid como la hubo del anterior, del último romántico. Don Mariano es una de las voces que hay en estos momentos más serias, más rigurosas y a la vez más animosas en el mundo de la literatura. Y quiero insistir en esto de animosa, porque lo mejor de don Mariano Faccio, no sé si lo digo bien, lo digo más o menos, don Mariano, bueno, lo mejor de don Mariano es que es un hombre que vive anclado en la esperanza. Todos sus libros, que son decenas, son libros en los que, apoyado en la verdad, apoyado en la historia, es capaz siempre de dar pautas, de vislumbrar un horizonte. A don Mariano le horrorizan los agoreros y en fin, la gente esta, los aguafiestas, todo eso no le gusta ni un pelo. Él cree que no hay que protestar tanto y lo que hay que hacer es precisamente levantar la vida y auparla, y él lo hace desde la historia, lo hace desde el conocimiento profundo de los hechos, de lo que ha sucedido, de lo que nos ha pasado, para extraer lecciones, pero sobre todo para extraer lecciones de vida y lecciones de esperanza. E insisto mucho en esto porque no se entiende la obra de don Mariano Faccio si no se tiene muy en cuenta eso. El resto, bueno, pues sí, está muy bien, es un gran historiador, efectivamente sus libros son de los más documentados que hay, es un hombre que escribe maravillosamente, es uno de los más elegantes artesanos de nuestro idioma español, que él tiene una forma de escribir muy cervantina, pero lo más importante es que está siempre anclado en la esperanza. Y aunque esté escribiendo de hechos oscuros y de hechos históricos que no siempre son, digamos, placenteros, no importa. Él sabe navegar allí y bucear allí para buscar siempre aquello que levanta la vida y que aupa la esperanza. Nada más voy a decir porque creo que con esto es más que suficiente. Darle las gracias, hemos venido a escucharlo a él y nada más, darle las gracias por estar aquí, animarle a que siga escribiendo, a que siga regalándonos esas obras que don Mariano es uno de esos autores que cuando uno empieza a leerlo, pues quiere leer más y está deseando tener un libro suyo entre las manos. Y eso es lo que sucede con los escritores cuando son escritores de hondura y escritores recios y escritores serios. Lo va a presentar Fermín Herrero. Bueno, de Fermín Herrero lo único que puedo decir es que es el mejor poeta, la voz. No, Fermín, lo digo desde la humildad de quien anda en la verdad. No, lo siento mucho. Ya sé que tú... es que Fermín, como utiliza siempre, además de que él es un hombre humilde, él es el poeta de la letra menuda, eso lo dice todo, pues le gusta utilizar palabras sencillas, palabras humildes. A él le gustaría confundirse con las encinas de sus poemas y esas cosas, pero bueno, es desde luego nuestro mejor poeta desde una poesía que está enraizada en la vida, que está enraizada en lo cotidiano, que además repara en las cosas más humildes, más sencillas. Es un hombre valiente que ha sido
muy anticipativo, capaz de hablar de la España despoblada cuando nadie hablaba, capaz de enseñar en el instituto verdades que nadie enseña, de decir las cosas como son y no como conviene que sean. Es un maestro de José Jiménez Lozano, ya lo sé, pero tengo que presentarte allí también. Don Mariano está encantado de que yo te presente, tengo que presentar al presentador. Y es un discípulo de José Jiménez Lozano y entonces se nota todo eso. Y hasta aquí he llegado porque, como muy bien saben ustedes, veo que está por aquí Javier Burrieza, que siempre tenemos nuestras charletas tan amigables, y hay un jesuita que a él le encanta, que es Baltasar Gracián, y dice Gracián que nunca será bien gobernado el varón de mucha lengua, ni faltará pecado en el mucho hablar. Entonces, yo, para no pecar mucho, pues me callo y nos ponemos a escuchar a don Mariano, que seguro que va a ser una delicia. Primero Fermín. Sí, perdón, esa es verdad, primero la Fermín. Disculpen. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un honor grande que me excede poder presentar a don Mariano Fasio. Yo lo voy a pronunciar peor que Fonseca. En esta tarde tan luminosa, en un sitio, un marco inigualable como este, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues en fin, me ha traído aquí Fonseca pues para avergonzarme de momento, pero yo no voy a decir nada que no haya dicho él de manera mucho más sintética. Voy a embrollar un poco el terreno, ya que no lo domino mucho, pero nada más. Bueno, yo creo que don Mariano Fasio es un erudito nunca a la violeta, sino implicado en buscarle arraigo religioso al saber de nuestro tiempo, en preservar la racionalidad de la fe en Dios, así como en responder y superar los interrogantes que plantean el ateísmo y el agnosticismo. Pues ha emprendido una verdadera cruzada en pos de la rehumanización del pensamiento occidental, como ha dicho Jesús, a través de muchos libros, a partir, en general, de eslabones perdidos o al menos postergados por el existencialismo y otras filosofías e ideologías dominantes en nuestro siglo y en el anterior, en buena medida desde el rescate de quienes han defendido creencias y valores eternos en medio del vendaval nihilista y de la dictadura del relativismo a ultranza que niega toda verdad objetiva. Este último es una cita suya. Para así permitirnos establecer un proyecto de sentido tanto a nivel personal como sociocultural, que es un poco lo que ha resumido bastante mejor Jesús. Tras sus primeros escritos relacionados con Hispanoamérica, con Ecuador y con el subcontinente en general, Ecuador vivió 7 años, me he dicho, ¿no? Ha abordado mediante ensayos publicados en italiano, porque él ha vivido casi toda su vida en Roma, ¿no? Y bueno, domina el italiano como el español, pues el humanismo cristiano de Francisco de Vitoria o las cavilaciones antihegelianas de Kierkegaard. Escribió, en colaboración con Francisco Fernández Labastida, una historia de la filosofía moderna y contemporánea, en esa labor amplia que ha resaltado también Jesús, antes de recoger a modo de manual sus lecciones sobre la historia de las ideas contemporáneas, igualmente publicado en italiano, y creo que germen, como veremos, del libro que nos ha congregado aquí, que también ha citado Jesús. Historia de las ideas contemporáneas, como digo, es un volumen ineludible para entender la deconstrucción del imaginario bíblico salvador, el laicismo político-social, el todo vale posmoderno y la imposición programática de lo científico-tecnológico. Todo ello aderezado últimamente por la globalización que allana y uniforma cuanto disiente, puesto que traza con claridad y didactismo no exento de rigor, como ha resaltado también Jesús, las líneas maestras del proceso de secularización en Occidente
que no es unívoco, sino que atiende a múltiples facetas muy bien desmenuzadas por él, de sus etapas, desde el llamado giro antropocéntrico renacentista hasta hoy en día, con estaciones de paso progresivas del antiguo régimen a la Ilustración, y luego el idealismo romántico alemán, Kant, Hegel, en fin, los arietes de la configuración de lo divino como mera proyección humana. Y luego del liberalismo, el nacionalismo y el marxismo, que son, creo, los huevos de la serpiente del totalitarismo. El autor domina a la perfección y se mueve muy cómodo en este terreno de la historia de las ideas, porque, y vuelvo a citar palabras suyas, se encuentra entre la historia y la filosofía, y en él intervienen también conceptos tomados en préstamo de la literatura, la sociología, el derecho y la ciencia política. Un campo, en suma, que le proporciona gran libertad de movimientos, es también una expresión suya, y al lector, a cualquiera de nosotros, un placer y provecho amplísimos, tan panorámicos como estrictos. Pero no solo fija y periodiza el citado proceso de secularización. Además, en el capítulo sobre la salida de la modernidad ideológica, titulado así, dentro del apartado tercero del libro, que gravita en torno a la crisis de la cultura, sienta las bases de lo que será su estudio Cristianos en la encrucijada, que considero que es el antecedente del libro que nos ocupa. Ya ahí, al principio del capítulo, se citan aquellos que, como respuesta a la pérdida de la tradición, durante el periodo de entreguerras, se acercaron a lo religioso y trascendente. Caso del existencialismo cristiano de Gabriel Marcel, las novelas de Bernanos, el planteamiento filosófico de la acción de Maurice Blondel o la doctrina moral de Henri Bergson, por citar algunas excepciones al pensamiento dominante sometido al Zeitgeist, alemán es muy malo, vigente, a saber, la subjetividad de la moral, el absolutismo y cerrazón tecnológicos y el escepticismo cognitivo. Con anterioridad, como corresponde a una visión rigurosa, desde su origen nietzscheano, analizado al detalle, acomete la instauración del nihilismo ontológico en boga y su herencia doble. Por un lado, son palabras también suyas, los regímenes totalitarios basados en el poder y el voluntarismo, nazismo, fascismo y estalinismo, y por otro, su versión light, que sería la herencia del pensamiento débil, del relativismo moral y del subjetivismo escéptico. De la muerte de Dios a la muerte del hombre, como titula el epígrafe sobre la posmodernidad, antes de contemplar también asuntos candentes actualmente como la ecología, el feminismo y sus corrientes, los New Agers o la tiranía odierna de lo políticamente correcto. El que puede considerarse, como he adelantado, precedente de contracorriente hacia la libertad es el ensayo Cristianos en la encrucijada, acercamiento a algunos intelectuales europeos que desarrollaron su obra entre 1990 y 1939, época decisiva para el devenir de Europa, dividido en dos partes. La renovación católica en Francia, con Maritain, Mounier, Etienne Gilson y Berdiev, por cierto, ya que ha hecho también de escritores italianos, también es muy interesante los escritores rusos de finales del XIX, principios del XX cristiano, ¿no? Pues Solovyov y sus discípulos, ¿no? Pues el propio Berdiev, aunque al final se nacionalizó francés, o pongamos Pavel Florensky, ¿no? Bueno, estos serían los autores más significativos. Y luego la parte del pensamiento cristiano en Inglaterra sobre las figuras de Dawson, T.S. Eliot, Belloc y Chesterton, que aparece también y es uno de los protagonistas de este libro. Chesterton, que según don Mariano es quizá el intelectual converso más conocido por su simpatía, hombría de bien, sentido del humor y honestidad intelectual, al que de hecho pues, retoma aquí desde lo que él llama muy atinadamente la filosofía del asombro agradecido. Con Claudel, Mauriac, Julien Green o Edith Stein en La Reserva, que también cita. Ambos libros, pienso, están escritos con la esperanza, a la que también se ha referido Jesús, el anclaje en la esperanza, que ha dicho Jesús, ¿no? Muy atinadamente. El propio autor se pregunta en el libro de forma retórica, ¿acaso había tenido razón León Bloy, que había pasado su vida prediciendo que la civilización descristianizada y que había echado a Dios estaba perdida y sin esperanza?
Bueno, pues como digo, con ese anclaje en la esperanza de que, y son palabras suyas, quizá algunas de las luces de estos intelectuales, que es también el sentido de este libro, sirvan hoy para iluminar los rincones oscuros de nuestra cultura europea, vital y abierta en sus raíces, pero esclerotizada y cerrada en estrechos horizontes en sus manifestaciones actuales. Puede tener, a mi juicio, la seguridad, don Mariano Fasio, el convencimiento de que está logrando plenamente este propósito con sus sucesivas publicaciones. También, claro, sin ir más lejos, con esta, cuya primera edición argentina es de 2012, creo, y que se centra en la recuperación y el examen de la vigencia y perduración de sus ideas en el tiempo presente de tres personajes cruciales: Tomás Moro, John Henry Newman y el mencionado Gilbert K. Chesterton. Los tres, según él, ingleses hasta los tuétanos, que no obstante navegaron contracorriente, de ahí el título, y consagraron su vida a la defensa de la libertad y de la fe católica durante los siglos XVI, XIX y XX, respectivamente. Sus biografías comentadas se sustentan en sus ideas, en que nunca renegaron de la fe y de la libertad interior, de espíritu y de conciencia. Solo el comienzo del libro, la éfrasis de un cuadro de Hans Holbein el Joven dentro de la galería del Palazzo Barberini, un retrato del terrible neroniano rey Tudor Enrique VIII, que enlaza con otro retrato del mismo pintor de una colección neoyorquina de Tomás Moro, bastaría para demostrar la portentosa erudición de nuestro autor, siempre, como hemos dicho, al servicio del razonamiento, a favor de las creencias y de los valores. Cuando ya tras la Primera Guerra Mundial Stefan Zweig se declara en su espléndida autobiografía El mundo de ayer, y así se recoge en el prefacio de Cristianos en la encrucijada, inerme, impotente, porque ha sido testigo de la inconcebible recaída de la humanidad en una barbarie que se consideraba olvidada, entonces ya algo se había roto definitivamente en el imaginario occidental. Pero en el mismo prologuillo de ese libro acude el autor a lo expresado a principios de este siglo en una conferencia por el cardenal Ratzinger. Son palabras de Ratzinger. El destino de una sociedad depende siempre de minorías creativas. Los cristianos creyentes deberían concebirse a sí mismos como una tal minoría creativa y contribuir a que Europa vuelva a adquirir nuevamente lo mejor de su herencia y se ponga así al servicio de la entera humanidad. Pues bien, desde siempre, como avanzábamos al inicio de estas palabras, Fasio se ha aplicado la lección, se ha echado a las espaldas esa tarea rehumanizadora desde las raíces cristianas de nuestra civilización. Y su labor es tanto más importante por cuanto en España, en el ámbito del español, no existe una tradición de literatura arraigada de ascendencia cristiana. Durante el siglo pasado y el actual, solo se me ocurren islas ninguneadas, relegadas, eso sí, de primera magnitud. Por poner dos exponentes señeros, el pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila y nuestro paisano, al que se ha referido José Jiménez Lozano. Por eso, y porque son palabras también de don Mariano, el hombre, ese ser que está llamado a la verdad, la belleza y al bien, muchas veces se arrastra en el error, la fealdad y el mal. Es primordial que hoy nos traiga aquí tres ejemplos, y me ciño de nuevo a sus certeras reflexiones de cómo se desarrolla la trama de la historia real de la humanidad, esa que se basa en el designio providencial de Dios y en la correspondencia, o la falta de ella, de la libertad humana a esos planes amorosos de Dios. Pero de las vidas y milagros de este trío de hombres prominentes, tan distintos, tan señalados, mucho mejor, sin más dilación, que os ilustre el propio autor, que con clarividencia, conjugando factores personales, políticos y teológicos, nos las ha mostrado, separando el grano de la paja y elevándolas. Es a quien hemos venido a oír y no quiero aburrirles más ni abusar de su paciencia. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias al coronel Falcó por darnos este marco impresionante, a Jesús, porque como mi madre vive en Buenos Aires, para escuchar cosas bonitas sobre uno, me basta con Jesús. Yo no sabía que era tan bueno. Con lo cual, muchísimas gracias, y es el culpable de que yo esté aquí, o Félix culpa, porque estar en Valladolid es increíble, fantástico, y en este marco renacentista todavía más. Y muchísimas gracias a Fermín, que no solo se ha leído el libro Cristianos en la ¿cuál es? Contracorriente hacia la libertad, sino Cristianos en la encrucijada, historia de las ideas contemporáneas. Le agradezco muchísimo, y yo no me había dado cuenta de la afiliación de estos libros, pero creo que coincido plenamente. A veces uno lo hace con poca conciencia. Y también estoy infinitamente agradecido al público presente. Veo que Valladolid es una ciudad muy culta, porque ahora mismo está jugando, debe ser el segundo tiempo de la prórroga. Seguimos 1-1. Y realmente es increíble que esto esté lleno. Vamos a penaltis. Bueno, si quieren interrumpimos, vemos los penaltis. Realmente me da pena que estén aquí. Muy bien. Bueno, entonces, Cristianos en la encrucijada. ¿Por qué en la encrucijada? Yo creo que todo momento histórico es una encrucijada, es decir, uno puede tomar distintos caminos. El otro día escuché una charla donde se citaba Alicia en el País de las Maravillas, en donde Alicia está y tiene que tomar un camino, hay una bifurcación, y le pregunta, no sé si al gato o al conejo, ¿tengo que tomar la derecha o la izquierda? Y le pregunta, ¿pero a dónde quieres ir? Dijo, no sé. Dijo, entonces da igual, puedes ir a la izquierda o a la derecha. Entonces, siempre es tiempo de encrucijadas. Estos tres autores vivieron en unas circunstancias históricas muy concretas, y creo que tienen como un hilo que los une, aunque son uno del siglo XVI, otro del XIX y el otro entre el XIX y el XX, los une la coherencia de vida y, en particular, el haber seguido la propia conciencia bien formada, que me parece que es algo fundamental para tener una sociedad sana. Seguir la propia conciencia, pero no lo que me parece en este momento, o mis sentimientos, o mis pasiones, sino formar bien la conciencia, ver dónde está la verdad, dónde está el bien, dónde está la belleza, que son los valores que hacen vibrar el alma humana, y ser coherentes, ser fieles a esos valores. Y tuvieron unas vidas llenas de sentido, una vida plena. Creo que ninguno de los tres se arrepintió al final de su vida de haber seguido la propia conciencia. Los tres se encuentran en un ámbito de minoría católica. Saben bien cómo en Inglaterra ahora mismo el 10% de la población es católica, un catolicismo muy identitario, muy fuerte, pero bueno, siempre minoritario. Me parece que la situación de Inglaterra es ahora universal. Vivimos también en una sociedad donde los creyentes somos minoría, los cristianos somos minoría, los católicos coherentes somos todavía más minoría. Por lo tanto, estas tres personas nos pueden iluminar, por más que vengan de una tradición cultural diversa y de una época distinta a la nuestra. Pero la naturaleza humana es la misma. Yo diría algo de cada uno de estos tres autores, que es lo que me ha llevado a prestarles más atención. Y bueno, luego hacemos una conclusión y dejamos tiempo para las preguntas y nos enteraremos quién ha metido los penales. Los penaltis, aquí se dice penaltis. En primer lugar, Tomás Moro. Tomás Moro es un cristiano normal y corriente, es decir, un laico que era padre de familia, lleno de buen humor. Él tiene la oración del buen humor, que el Papa Francisco reza todos los días.
Entre una oración y otra del breviario reza la oración del buen humor, y se nota, porque el Papa habitualmente tiene muy buen humor. Se ve que lo ayuda a Santo Tomás Moro. Lleno de buen humor, con una grandísima capacidad de hacer amigos. Hay un gran humanista, Erasmo de Rotterdam, que escribe una carta a una tercera persona y dicen: si alguien quiere ver un ejemplo de amistad, lo podrá encontrar en Tomás Moro, que era amigo de los pobres, de los ricos, de los que pensaban como él, de los que pensaban distinto a él. Era amigo de todos los miembros de su familia, una familia bastante grande, su mujer, sus hijos, la gente que vivía en su casa, era una casa muy grande. Él enviudó muy joven y a los 15 días más o menos se casó por segunda vez. Hago un paréntesis, una anécdota. En Buenos Aires di una conferencia sobre Tomás Moro y subrayé esto, por contar una anécdota. Y al final vino un señor, me dijo: ¿yo podría verle a solas en los próximos días? Digo: sí, encantado. Y vino este señor y me dijo: mire, yo acabo de enviudar y me parecía que casarme otra vez era ser infiel a mi mujer, pero estoy enamorado de otra señora que es buenísima. ¿A usted le parece que me puedo casar? Porque si Tomás Moro ha sido canonizado y se casó a los 15 días, dije: sí, sí, cásese. Después no sé cómo fue, cómo siguió la historia. E incluso decía, él había preparado un epitafio, también: el que tiene buen humor se toma la muerte con un cierto sentido del humorismo. Y en el epitafio dice: vivió con fulanita, mi primera mujer, y luego se casó con sutanita. Dice: si la moral nos lo hubiera permitido, me hubiera gustado vivir con las dos juntas. Espero que en el cielo podamos encontrarnos los tres. Hizo toda una carrera política en un momento de cambio cultural, pleno Renacimiento. Es más o menos coincidente con este maravilloso patio. Y Enrique VIII, que era una persona bastante complicada, bastante más complicada que Felipe IV, que nació aquí, siempre lo consideró un buen servidor, un fiel servidor. Fue un fiel servidor del Estado. Llegó un momento en que su conciencia le impidió seguir colaborando con un poder político que se hizo despótico, tiránico, porque quiso imponer con toda la fuerza del poder político unas obligaciones de conciencia que mucha gente no estaba de acuerdo con esas disposiciones que tomó el rey. En concreto, había que jurar bajo pena de muerte que Enrique VIII era la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, desconociendo la autoridad del Papa. Ningún católico podía jurar eso. Lamentablemente muchísimos lo juraron, prácticamente todos los obispos, menos uno que también falleció mártir, John Fisher. Por lo tanto, Tomás Moro fue fiel al rey y siguió siendo fiel, dando testimonio de lealtad a su conciencia, diciendo: respeto el poder político de Enrique VIII, pero mi conciencia, mi alma es de Dios. Recordemos a Calderón de la Barca cuando dice que al rey hay que darle la hacienda y la vida, pero el alma es de Dios. Por lo tanto, coherencia con esa conciencia bien formada que decía: hasta aquí puedo llegar, pero si doy un paso más, pierdo mi dignidad como persona humana, porque tengo que seguir siendo fiel a esa luz que tengo interiormente, que me dice dónde está la verdad y dónde está el error. ¿Cuántas veces en las circunstancias actuales muchísimos profesionales se encuentran ante este dilema? Gente de la sanidad, por ejemplo, frente a un aborto, a una eutanasia, etcétera, dice: yo no puedo dar un paso más, porque entonces me estoy denigrando y estoy no solamente faltando a la ley moral, sino que me estoy destruyendo a mí mismo. Y hoy necesitamos gente que sea coherente con la propia conciencia hasta el final, aunque le cueste la vida, como le costó a Tomás Moro, que murió lleno de buen humor,
le dijo que al que le iba a cortar la cabeza que tuviera cuidado con el cuello y con la barba, que no le cortara la barba, que tenía que seguir unida a su cabeza, etc. Tomás Moro, que lo bueno es que es un cristiano corriente, no era un obispo, un cardenal, era un señor padre de familia, político, abogado, los clientes estaban muy contentos como los trataba, etc. Es más, trataba de que la gente no litigara. Hay muchos abogados que buscan que haya cada vez más pleitos para ganar dinero. Él trataba de que no se metieran en ningún pleito, y olvidémonos de estos pleitos. ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos ganando, pero falta un penalti. Ok. Bueno, tú infórmanos. Yo mientras tanto sigo. El cardenal Newman, John Henry Newman, que ha sido beatificado por Benedicto XVI en la misma Inglaterra y canonizado por el Papa Francisco en Roma hace 2 años, me parece. Era un hombre que desde siempre consideró que Dios lo llamaba a servirle en la Iglesia, en primer lugar en la Iglesia anglicana. Tenía muchísimos prejuicios contra la Iglesia católica, algo profundamente inglés, y le entraron dudas si verdaderamente la Iglesia anglicana era la continuación de la Iglesia primitiva, es decir, de la Iglesia fundada por Jesucristo. Estudió los padres de la Iglesia. Él lo que buscaba era fundamentalmente la verdad, y siendo fiel a la luz interior que Dios le había dado, encontró la verdad en la Iglesia católica, donde no la quería encontrar, porque era profundamente anticatólico. Y sabía que si se hacía católico... ¿Terminó? Ganó España. Muy bien. Felicitaciones. Costó un poco, pero... Bueno, ahora podemos hablar con calma. Entonces, Newman encontró la verdad allí donde no quería encontrarla. En particular, le parecía que la Iglesia católica era demasiado latina. Él había hecho un viaje por Italia, quedó bastante escandalizado en Nápoles de cómo se vivía la fe, llena de supersticiones, a los ojos de un inglés. Y claro, pero él no quería seguir sus gustos, no quería seguir simplemente el estilo inglés de vida, sino quería aferrarse a la verdad. Y buscando esa verdad, la encontró, y una vez encontrada, decidió seguir todas las consecuencias de ese hallazgo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que fue muy criticado por todos los anglicanos, que había abandonado, entre comillas, y que no fue demasiado bien recibido en la Iglesia católica. Los católicos somos hombres y mujeres de carne y hueso, con virtudes y defectos, y es una pena que a veces se mezclan cosas espirituales y cosas políticas, culturales, etc., y fue bastante perseguido. Se consideraba que no era totalmente ortodoxo en su fe, etc., y tuve que sufrir bastante, incluso de Roma. Durante el pontificado de Pío IX, el beato Pío IX, que era muy bueno, es beato. Ahora, cuando cambió el Papa y asumió León XIII, una de las primeras cosas que hace León XIII es nombrarlo cardenal, como diciendo, me fío totalmente de Newman, que es un hombre perfectamente coherente y ortodoxo con su fe. Quizá es el teólogo más importante del siglo XIX, o uno de los teólogos más importantes del siglo XIX. Del XX quizás sea Joseph Ratzinger. Di una charla sobre Newman en Inglaterra y uno del público me dijo, bueno, es el único teólogo inglés. Yo dije, no exageremos. Me dijo, a ver, dígame otro. Y no me salió ninguno. Con lo cual era Newman, efectivamente. El único y el mejor. Tiene un poema que está puesto al final del libro,
donde dice que él nunca traicionó a la luz, nunca pecó contra la luz. ¿Qué luz? La luz interior, la luz de su alma, la gracia de Dios, en definitiva, porque quien busca la verdad sinceramente, el Señor nos da todos los medios para encontrarla. Lo importante después es adherirse a esa verdad y ser coherente con esa verdad. Esto sobre el cardenal Newman. Y luego viene el Chesterton, quizás sea el más conocido. Los dos primeros están canonizados. Uno es mártir, Tomás Moro, canonizado en 1935 por Pío XI, junto con John Fisher, que era el único obispo que no quiso jurar el acta de supremacía de Enrique VIII. Como dije, Francisco canonizó al cardenal Newman. De Chesterton se empezó el proceso. En la diócesis inglesa ahora lo frenaron. No sé los motivos, eso no significa que después no se pueda recomenzar, pero era un hombre también anclado en la esperanza y celebraba la vida, y la celebraba con mucha cerveza y con mucho vino, con sus amigos, etcétera. Quizá eso puede ser un obstáculo, no sé. Aunque en alguna obra en ortodoxia dice que hay que agradecer a Dios los bienes viviendo con sobriedad. Por ejemplo, agradeciendo el buen vino tomándose un vasito y no tomándose más, porque eso ya tendría malas consecuencias. Entonces, toda la historia intelectual de Chesterton es muy interesante porque él nace en una familia muy poco religiosa. Están en boga muchas sectas, muchas ideologías, como hoy en día nos ofrece el panorama cultural. Ninguna de estas ideologías le parecía que correspondía a la vida misma, hasta que descubrió el cristianismo, en concreto el credo de los apóstoles. Dijo, esto encaja más o menos con lo que veo que es la vida. Era un hombre, un artista, un poeta, pero no tenía estudios institucionales muy desarrollados, fue un pésimo alumno. Estuvo bastante deprimido durante años en su adolescencia y juventud. Decía que lo único que tenía fuerza solo para tirarse en la cama y leer novelas de Dickens, que es mi autor favorito, con lo cual me parece que es una buena cosa para salir de la depresión. Y encuentra el cristianismo. Entonces hay un ensayo que se llama Ortodoxia. Es interesante el título porque antes había escrito otro libro llamado Herejes, que critica una serie de autores ingleses, los jefes de las distintas sectas. Y un señor anónimo, luego me enteré que era su mismo hermano, dijo, bueno, yo no leeré más libros de Chesterton hasta que él no explique su ortodoxia. Si estos son herejes, ¿cuál es la ortodoxia? Y entonces en este libro cuenta la historia de un marino inglés que sale de un puerto, Bristol, por ejemplo, en busca de islas perdidas, hace un larguísimo viaje y llega a un puerto muy bonito y baja y ve unas casas muy bonitas. Pasado un tiempo se da cuenta que volvió a Inglaterra. O sea, lo que descubrió fue el cristianismo que ya estaba en Inglaterra, lo que tenía al alcance de la mano, y por lo tanto, bueno, eso fue una primera conversión al cristianismo. Luego él se convierte al catolicismo bastante más tarde, en 1922, pero defendió la verdad católica mucho antes de su conversión. Y muchos de sus lectores y de sus amigos entraron en la Iglesia Católica antes que él entrara. Era un perfecto inglés, por lo tanto, también tenía muchos prejuicios contra la Iglesia Católica. ¿Qué subrayaría de Chesterton? Que no tenía ningún respeto humano para ir en contra de lo políticamente correcto. Por eso navegó contracorriente. Tomás Moro navegó tanto contracorriente que le cortaron la cabeza. Newman navegó contra la corriente de los prejuicios anticatólicos de Inglaterra. Chesterton navegó contracorriente de lo políticamente correcto, y lo hace de una manera muy divertida, muy respetuosa de las personas que piensan distinto de él. Era gran amigo de todos los intelectuales ingleses, que tenía debates muy agresivos,
intelectualmente, pero luego se iban al pub a tomar cervezas y eran verdaderamente amigos. Tiene un poema, un poema maravilloso que escribió cuando era estudiante universitario, que dice lo siguiente, y esto lo une con Tomás Moro. El poema se llama Una lista, que es la lista de sus amigos. Y dice: tengo un amigo muy fuerte y muy bueno, es el mejor amigo del mundo. Tengo otro amigo sensible y delicado, es el mejor amigo de la tierra, ciertamente. Tengo otro amigo prudente y muy callado, no hay un amigo tan bueno como él. Tengo otro amigo que es reacio y enigmático, es el mejor de todos. Y aún tengo otro, elegante y ambicioso, es mucho mejor que el resto. Tengo otro que es joven y muy rápido, es el que yo quiero más de todos los amigos. Tengo muchos más, y todos son así. Amén. Este es el poema, es fantástico, muestra la riqueza de su humanidad y la capacidad de hacerse amigo de todo el mundo, a pesar de que no todo el mundo pensara como él. Me parece que también es un buen ejemplo en estos momentos en donde hay un debate intelectual, cultural enorme, donde hay una gran agresividad, cómo este hombre ha tendido puentes y ha presentado la verdad católica de una manera simpática, atractiva, sin ningún miedo y respetando al adversario. Me parece que es la única forma que tenemos para tratar de cambiar un poco el panorama cultural en el que nos encontramos. Seguir la propia conciencia, ser fiel a la luz interior, no tener respetos humanos. Creo que son tres grandes ejemplos que nos dejan estos tres autores. En una Inglaterra con una minoría católica, pienso que hoy Inglaterra es, por lo menos, todo el mundo occidental. Muchas gracias. Antes de nada, quiero saludar con mucho afecto y gratitud a los que nos están siguiendo a través de streaming, que son muchos, y no solamente en España, sino en otras partes del mundo, y que han querido unirse a este acto. Pues bueno, un saludo muy afectuoso y cargado de gratitud desde aquí, desde este patio renacentista del Palacio Real de Valladolid, de esta que fue alguna vez villa y corte, y quien tuvo, tuvo y retuvo y guardó para la vejez, y eso le pasa a Valladolid. Por eso Valladolid bien vale una misa, y don Mariano, en cuanto puede, desde luego, viene. Por supuesto. A ver si la próxima vez estoy algún día más, con calma. Eso tiene que ser, don Mariano. Bueno, pues ahora vamos a abrir un turno de preguntas, que seguro que hay personas que quieren preguntarle al autor de Contracorriente hacia la libertad, pues, en fin, temas relacionados con el libro o con cualquier otro. Don Mariano es una de esas personas que responde a todo. No hay pregunta, le da igual. Ese es mi problema. No sé si sé todas las respuestas. No hay problema para contestar a lo que sea. Muy bien, a ver, entonces abrimos el turno de preguntas. Los castellanos son gente discreta. Muy discreta y muy austera. Si no, Ahí. no. Da. Si te puedes quitar la mascarilla. Si no, sí. La mascarilla. En la situación actual que estamos viviendo, junto a la fuerza de las ideas para intentar recuperar terreno o darle otro enfoque a nuestra sociedad, se ve que está esa fuerza de la amistad. Y en la práctica eso, ¿cómo se puede realizar? Porque no es tan sencillo. O sea, cuando uno ve pues, unos dirigentes, unas personas, unos colegas que piensan tan distinto y tan agresivo, al final lo de tomarse la cerveza pues no es tan fácil, o lo de concluir que todos son los mejores amigos del mundo tampoco es tan sencillo.
En resumen, ¿cómo salir de la posible cultura de la queja en la que es muy fácil caer en este entorno? Muy bien. Bueno, yo creo que la amistad es un valor, por un lado, un valor humano muy alto. Ya los antiguos lo consideraban una vida sin amigos, es una vida inhumana. Y en la vivencia cristiana ocupa un lugar importantísimo, porque el mismo Jesucristo dijo que nadie tiene un amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y le dice a los apóstoles: yo no os llamo siervos, sino amigos. Por lo tanto, la amistad es clave. Y siguiendo a Chesterton y a Tomás Moro, Newman también tenía amigos, pero me parece que como ejemplo de personas muy abiertas y muy sociables es mucho más Moro y Chesterton que Newman. Newman era más académico, etc. Hay que procurar ser amigos de todos, porque quienes tenemos la fe cristiana vemos en cada persona una imagen y semejanza de Dios. San José María, fundador del Opus Dei, decía que cada alma vale toda la sangre de Cristo. Toda alma, también la de la persona que consideramos más miserable o más alejada de nuestra sensibilidad o más equivocada. Esa alma también Cristo murió por ella. Eso ya es un elemento clave para ser amigo de todo el mundo. Pero también desde un punto de vista humano, porque todos participamos en la misma naturaleza humana y podemos encontrar siempre elementos en común. La amistad implica compartir cosas, compartir alegrías, compartir dolores. Entonces, por más que a veces nos puedan tratar con un poco de indiferencia o de agresividad, etc., si uno responde, la idea de poner la otra mejilla significa poner una sonrisa, saber perdonar, tratar a la gente con cariño, con cercanía, darse cuenta de las dificultades que tiene la otra persona, tratar de entender, bueno, esta persona, ¿por qué piensa esto? ¿Por qué es tan anticatólica? ¿Por qué es tan anti-ley natural? No sé, a lo mejor hay una tragedia en su vida, a lo mejor ha tenido unos antitestimonios terribles. Entonces, tratar de comprender, no juzgar, y con el cariño se alcanzan muchas cosas. Una anécdota: hay una senadora italiana profundamente católica, públicamente hace profesión de fe, y que se enfrentó bastante con la jefa de uno de los movimientos de LGTB. Esta mujer luego se enfermó, fue al hospital, estuvo internada, estuvo bastante grave. Una de las personas que primero fue a visitarla fue esta senadora. Y quizá esta otra mujer no cambió totalmente sus ideas, pero vio en esta católica coherente, cercanía, vio una persona con la cual vale la pena entablar una amistad por más que pensaran diferente. Con lo cual creo que siempre vale la pena apostar por la amistad, por el cariño, por la comprensión, por el perdón, saber a veces tragar saliva y decir, bueno, muy bien, no voy a contestarle, es lo que me sale inmediatamente, vamos a dejar pasar el tiempo, y eso que vamos sembrando al final dará mucho fruto, me parece. Qué interesante, don Mariano, esto de la amistad, porque alguna vez lo hemos hablado usted y yo, la amistad es el plato fuerte de la vida. Y la pregunta que yo le haría es esta: ¿por qué la amistad ocupa en las vidas, en la literatura, en el arte, en fin, en general, como un segundo plano? O sea, parece como que no es amor, como que el amor está por encima de la amistad, cuando realmente la amistad no deja de ser una forma de amor y una forma de querer. Sin embargo, en nuestra cultura está siempre el amor por encima y luego, en un segundo lugar, la amistad. Sí, muy bien. Es que son palabras que tienen muchos sentidos. Cuando uno habla de amor, hay gente que piensa en un amor egoísta, un amor sensual, un amor que da la vida por los demás. Son distintos tipos de amor.
Sin embargo, me parece que el amor supremo es el amor de amistad. Hay un artículo que escribió el cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, con ocasión de la canonización de San José María, fue publicado por el Observatore Romano, donde tiene una definición de santidad que a mí siempre me ha impactado. Dice, ser santo consiste en tratar a Dios como un amigo trata a un amigo. La santidad es identificarnos con Dios. La santidad es el amor de Dios máximo, el amor que no hay nada superior al amor de santidad. Y Ratzinger lo identifica con el amor de amistad. Tratar a Dios como un amigo trata a un amigo. Con lo cual me parece que si en general se considera que la amistad está un poquito por debajo del amor, bueno, se puede escribir un libro sobre el tema. Tú puedes escribirlo, yo te lo presento, diré maravillas de Jesús Fonseca. Pero bueno, creo que, y la frase que dije del Evangelio, ¿no? No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y a su vez hay distintos tipos de amistad. Uno es la amistad que puede tener la criatura con el Creador, el cristiano con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el amor entre esposos, el amor entre padres e hijos, la amistad entre esposos, la amistad entre padres e hijos, la amistad entre jefes y subordinados. Estamos en un lugar militar donde hay una serie de jerarquía, pero eso no implica que no pueda haber amistad, siempre respetando la jerarquía. La amistad entre maestros y discípulos son distintos tipos de amistad, pero siempre está en el nivel más alto del amor, porque la amistad está dispuesta a dar su vida por el amigo, compartir todas las alegrías, todas las tristezas, etc. Muy bien. Hablando de la amistad, usted es muy amigo del Papa, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que el amigo está allí cuando uno lo necesita. En el mes de noviembre mi madre se cayó, se rompió la cadera, se recuperó muy bien, gracias a Dios. Entonces le escribí un WhatsApp al secretario del Papa diciéndole, mamá se cayó, por favor dígale al Papa que pido sus oraciones y su bendición. Me contestó inmediatamente el secretario, le voy a comunicar ahora al Papa, voy a rezar yo también por ella. A los 10 minutos me llamó por teléfono el Papa, a mi móvil. Yo no tengo el teléfono del Papa, siempre aparece el número oculto. Y me lo dijo en argentino, qué macana, es decir, qué pena, qué pena lo de tu madre, porque a esa edad, caerse. Pero bueno, por supuesto voy a rezar, le mando mi bendición, y vas a ir a Buenos Aires, es un lío ahora con el COVID. Ahí estuvo. Regresé de Argentina, también había estado en Chile, le escribí una carta contándole que mi madre estaba muy bien, y luego estuve con un obispo chileno que tenía una diócesis y el Papa le nombró administrador apostólico de otra diócesis, y este obispo, que es muy divertido, me dijo, dígale al Papa que yo no soy gallo de dos cabezas, que yo no puedo estar en dos lugares. Bueno, le escribí una carta contándole eso. A los 3 días, mail del secretario con un anexo, una carta escrita de puño y letra por el Papa, escaneada, diciendo qué alegría lo de tu madre, dile al obispo tal cosa, tal otra, etc. Tiene muchas cosas que hacer. Eso era noviembre, diciembre. En enero vine aquí a España, a Pamplona, tenía un problema de piel y fui a atenderme a la clínica de la Universidad de Navarra. Muy bien, y visité algunos lugares jesuíticos, Javier, Bilbao, la Universidad de Deusto, etc. Entonces le conté al Papa eso. Estoy enfermo, tengo dermatitis, está bastante mal la cosa y bien. A los 3 días de enviar la carta, número oculto. Y me dice, ¿cómo le llamaste a esa enfermedad?
dermatitis. Dice, no, es sarna. Lo que tenés es sarna. Y luego otras cosas que no puedo contar de esa conversación porque nos están grabando. Muy bien, tercera llamada. Mes de febrero, mes de marzo, me entero que mi mejor amigo, sacerdote del Opus Dei, compañero mío de colegio, había fallecido de COVID. Y realmente yo estaba muy mal. Le escribí una carta. El Papa lo conocía, porque cuando era el cardenal de Buenos Aires, este sacerdote era el capellán de una escuela para niñas pobres, y un día, siendo cardenal, me dijo, estuve con el padre Pedro, visitamos la Villa Miseria, tal, y es increíble, todo el mundo saludaba a Pedro, a mí no me saludaba nadie, y Pedro conocía a todos, ¿no? Con lo cual lo admiraba mucho este sacerdote. Me llama otra vez y me dice, no te preocupes, Pedro está en el cielo, era un santo, etcétera. Le dije, mira, cuando me enteré de la noticia, me puse a llorar como un niño. Y me dijo, eso es muy bueno porque el reino de los cielos es de los niños. Pero me lo dijo irónicamente, pero a su vez con muchísimo cariño. Y otras cosas que ya sería indiscreto contar. Pero bueno, pero eso es la amistad. Está preocupado porque se cayó su madre, lo llamo. Está enfermo, lo llamo. Está triste porque se murió un amigo, lo llamo. Y el Papa tiene 20.000 cosas que hacer, me parece. Me parece no. Hace poco me llamó otra vez, en concreto el domingo pasado, a las 5 de la tarde, veo número oculto. Digo, ¿será el Papa? No esperaba ninguna llamada, no le he escrito nada. Y me llamó y era para pedirme un favor de hablar con una persona, etc. Y al final me dice, ¿cómo va la sarna? ¿Cómo sigue la sarna? Bueno, creo que eso es amistad, ¿no? Yo procuro corresponder. Pero en mi lista de amigos, así como Chesterton tenía una lista de amigos, el número 1 es él. Porque si yo me fijara en el registro de llamadas telefónicas, es verdad que ahora nadie llama, todo el mundo manda WhatsApp y el Papa no utiliza WhatsApp. En los últimos 6 meses, lo que más aparece es número oculto. Con lo cual, muy bien. Más preguntas. Yo, una cosilla al hilo de lo de Chesterton, bueno, es una anécdota, pero bueno, siempre se dice de manera apócrifa, yo creo, que Chesterton se convirtió al catolicismo, porque dice que había un día de tormenta y entonces entró en la iglesia y escuchó al párroco y dijo, madre de Dios, es horrible cómo habla, ¿no? Y otro día pasó por en otra circunstancia que no recuerdo, le pasó lo mismo. Y dijo, pues si 2 veces he entrado ya en una iglesia católica y los párrocos sermonean así de mal, es que esta es la iglesia verdadera. Y en ese sentido es muy importante la figura de Newman, yo creo, porque Newman, por su ascendencia anglicana, yo pienso que es el que mejores sermones tiene, ¿no? del catolicismo, ¿no? Porque es verdad que era una persona muy introvertida y eso, pero un escritor excepcional. Y sobre todo haciendo sermones, ¿no? Y es que yo pienso que al catolicismo le falta un poco gente así, ¿no? Aparte de la broma de Chesterton, ¿no? Porque yo creo que él hacía la broma un poco con sentido, ¿no? Sí. No, me parece... coincido plenamente. O sea, el Papa Francisco, en su primer documento importante del pontificado, que es el Evangelii Gaudium, dedica bastante espacio a la homilía. ¿Cómo tiene que ser la homilía? Y en primer lugar, tiene que durar más o menos 7 minutos. 7 minutos. Y yo creo que él, en ese sentido, es un genio de cómo habla 3 ideas que a uno le queda muy claro qué es lo que me quiso decir. Y habitualmente en positivo, aunque a veces hay que hablar del pecado, del mal, etcétera, por supuesto, ¿no? Pero siempre con la esperanza de que el Señor nos ha redimido. Sí, tenemos un tesoro, los que seamos católicos, tenemos un tesoro en nuestras manos que a veces no lo sabemos hacer lucir, por la forma, y sobre todo por la falta de testimonio, en primer lugar la mía, pero cuando no damos buen testimonio, la incoherencia es lo que destruye
la confianza en una institución, y esta institución está fundada por Jesucristo, nada menos, por eso son tan graves los escándalos en la Iglesia. Yo siempre pongo el ejemplo, yo soy argentino e italiano, y amo a Italia. Ahora, es muy frecuente que la policía encuentre algún refugio de un jefe mafioso. Lo más probable es que en su casa tenga una gruta de Lourdes, San no sé qué, San Cucufate, etcétera, y le enciende velas, y hay procesiones con la Virgen y que pasan delante de la casa del mafioso y la Virgen hace una reverencia. O sea, recordemos a Juan Pablo II, ¿no?, cuando en Sicilia gritaba: arrepentíos, arrepentíos, que hay vida eterna, que serán juzgados, etcétera, ¿no? Entonces también la coherencia es fundamental. Digo, que los curas prediquen bien, eso es importante, pero la coherencia de vida creo que es absolutamente clave. Perdón, y también cuando Chesterton tiene una frase que es interesante, porque dice: cuando me preguntan por qué me hice católico, yo siempre contesto: por el perdón de los pecados. Y entonces habla del sacramento de la confesión. Y dice que en ese lugar oscuro, en la esquina de una iglesia, cuando uno se confiesa, rejuvenece y llega y vuelve a tener 5 años y empieza a empezar nuevamente la vida, con la luz de la mañana eterna, etc. Dice unas cosas maravillosas de la confesión. Él era súper despistado, con lo cual el examen de conciencia para la confesión se lo hacía a su mujer, que también se convirtió al catolicismo un poco después. No, era increíble, porque tomaba un tren y después le mandaba un telegrama, porque no había WhatsApp en ese momento, a su mujer diciendo: estoy en la estación tal, ¿qué he venido a hacer yo aquí? Y me decía: tienes que dar una conferencia en tal lado, en tal otra, etc. Con lo cual fue su ángel guardián. Muy bien. Buenas tardes. Encantado, Gracias. ¿Por qué escoge la palabra contracorriente? Entendiendo que la corriente que es el pecado, pues es mi pregunta. Ok. Contracorriente, no me refiero al pecado, sino a la cultura dominante. Las ideologías dominantes, por ejemplo, hay el elemento principal, me parece, de la antropología cristiana, es decir, de la visión de la persona humana según el Evangelio, y esto está en los documentos del Concilio Vaticano II, es el don sincero de sí. La persona humana se realiza dándose, entregándose, olvidándose de sí misma y sirviendo a los demás. Eso es totalmente contracorriente respecto a lo que me dice la publicidad. La publicidad que te dice: tú te mereces este viaje, vete al viaje, tú te mereces tal cosa, olvídate de los demás. ¿Y qué me dice la presión laboral? Si quieres mejorar en esta empresa, ir subiendo, olvídate de tu familia y quédate en la oficina hasta no sé qué hora, y entonces ahí vas a subir. Y ven sábado y domingo y al final llega a ser el gran gerente de una multinacional, pero ha perdido a su familia, él o ella, porque en esto somos todos iguales. Cuando decimos: no, hay que trabajar, por supuesto, pero todo en su medida, y hay cosas más importantes, y hay que saber, hay que preferir el bien espiritual al bien material, eso es ir contracorriente, porque hoy el mundo me está diciendo otra cosa. Trata de aprovechar todas tus oportunidades, olvídate de los demás. Tengo mi proyecto personal y quiero sacarlo adelante, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Si los demás entran en mi proyecto, bien, y si no, lo lamento. El don sincero de sí es totalmente contracorriente, el Evangelio es contracorriente. A eso me refiero. Gracias. Habla usted de la contracorriente. Háblenos un poco de la libertad, un poco manoseada y entendida un poco mal a veces. Muy bien. Contracorriente hacia la libertad se llama
libro, creo que los tres manifiestan sobre todo la libertad interior, que es la más importante. Cuando uno sigue la propia conciencia bien formada, uno es profundamente libre. Entonces uno puede estar en la cárcel, como estuvo Tomás Moro, estuvo casi un año en la cárcel, solo salió para ser juzgado, ser condenado y para que le cortaran la cabeza. Y tiene unas cartas desde la Torre de Londres, que le escribe sobre todo a su hija preferida, porque era santo y tenía una hija preferida, pero quería a todos. Pero bueno, había una preferida. Está continuamente hablando de eso, de que no puede traicionar su conciencia, etcétera, y que se siente muy bien y que agradece a Dios. O sea, es un hombre totalmente libre en medio de unas circunstancias donde le falta la libertad física de ir de aquí para allá. Lo mismo Newman podía haber terminado siendo un gran obispo de la Iglesia anglicana, se le abrían todas las puertas, era una persona muy apreciada porque era un intelectual brillante, que le hubiera dado mucha libertad humana, mucho prestigio, y sin embargo eligió la libertad de estar bien con su propia luz interior. Entonces a mí me parece que así como el amor es un término donde hay tantos sentidos, la libertad quizá todavía más, tiene muchísimos sentidos. Entonces, últimamente estuve dando muchas vueltas al tema de la libertad y creo que el próximo libro será, ya te lo anuncio, sobre la libertad, y se llamará en principio Libertad para amar, a través de los clásicos. Entonces, me parece que Dios nos ha creado libres. Esto no es un dogma de fe, pero además es una experiencia. Todos ustedes han preferido venir aquí a ver el partido de fútbol. Eso es una señal de libertad. No digo que hayan hecho bien y a lo mejor estarán arrepentidos. Pero es evidente que somos libres. Nadie nos habrá obligado, me imagino. Entonces, experimentamos la libertad. Pero la libertad auténtica es una libertad que tiene un sentido. Lo que decíamos antes, ante un camino que se bifurca, dice, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿A dónde quieres ir? No sé. Bueno, toma cualquier camino. Entonces, Dios nos crea libres para amar a Dios y por Dios a los demás. Entonces, hay una terminología que utilizo que no sé si es muy filosófica, pero me parece que es clara. Hay como una libertad radical o una libertad originaria, lo que está en el origen, lo que está en la raíz. Soy libre para amar. Mi fin último es el amor de Dios. Decía Santa Teresita, mi vocación es al amor, pero toda vocación humana es al amor. Entonces, esa libertad radical, o de esa libertad radical, dependen dos dimensiones distintas de la libertad. Una, la libertad de elección. Evidentemente, a lo largo de la vida tenemos que hacer muchas elecciones. ¿Voy a tomar Coca-Cola o Fanta? ¿Voy a casarme o permanecer célibe? ¿Voy a estudiar Derecho o Arquitectura? Y 20.000 cosas más. Ahora, esas elecciones, que son muy importantes y que es una dimensión real de la libertad, para que sea una libertad auténtica, tienen que ser coherentes las decisiones con el fin que me he propuesto. Es decir, quiero ser fiel en mi matrimonio. Entonces, este lugar donde sé que voy a tener muchas tentaciones, ¿voy o no voy? Es que si quiero ser coherente con el fin que me he propuesto, no voy. He decidido no ir. Estoy ejerciendo mi libertad, una libertad auténtica. Mi fin es el amor de Dios, pero me ofrecen un sobre que me pasan por abajo de la mesa, si firmo este papel. ¿Es coherente con lo que yo quiero o no? Entonces, la libertad de elección es importantísima, pero la libertad solamente de elección no tiene sentido. Elijo en vista a mi fin. Y la última dimensión de la libertad son las libertades para amar
tengo que liberarme de los pesos de mi propia vida. En primer lugar, tenemos que liberarnos de nosotros mismos. Todos nosotros tendemos al egoísmo, al egocentrismo, a la avaricia, a la pereza, a la sensualidad. Y todas esas cosas crean dependencias. Hoy vivimos en un mundo donde muchísima gente, también nosotros, tenemos dependencias. Hay una dependencia a la pornografía, que es terrible. Hay una dependencia a la droga. Y eso no es libertad, eso genera esclavitud. Por eso hay que trabajar las libertades con la gracia de Dios, con la ayuda de los demás, con ayuda psicológica, etc. Entonces, libertad o libertad originaria, libertad radical, libertad de elección, coherente con el fin, y para eso liberarme, luchar en positivo para ser cada vez mejor persona. No sé si. No, Mariano, una pregunta. ¿Usted querría un ejemplo de cómo aprovechar la corriente que viene en contra para liberar? Y para liberar precisamente porque, a mi opinión, la corriente que está viendo en contra, al menos Dios la permite. Sí. La permite para nuestro bien. Sí. Entonces, seguramente. Sí, por supuesto. Muy bien. El mal en absoluto es el pecado y es la nada. Por lo tanto, cualquier corriente ideológica algo de verdad tiene, si no, no existiría. Entonces me parece que tenemos que encontrar lo verdadero, lo bueno, lo bello, por lo menos la parte de verdad, de bondad y de belleza que tienen todas las corrientes culturales. Pensemos, el marxismo en el fondo late una idea de justicia social, de igualdad, y eso está muy bien. Luego los métodos que ha utilizado o la visión materialista de la vida lo que ha creado son mayores esclavitudes. Pero yo puedo partir de ese deseo sincero de muchísimos marxistas por crear una sociedad de personas iguales, donde haya mayor justicia social, y a partir de ahí diciendo, el problema es que los métodos que me propones no son los mejores para llegar a eso, pero estoy de acuerdo con la justicia social. Y el nacionalismo, todos nosotros somos personas que vivimos en una situación concreta y tenemos raíces. Y es buenísimo estar orgullosos de las propias raíces y tener una identidad cultural fuerte. Entonces, el nacionalismo tiene eso de positivo, descubre la identidad cultural que dice tanto de cada uno de nosotros. Ahora, cuando se absolutiza y se niegan los derechos de otras naciones o de otros sectores de la población, es cuando empiezan los problemas, porque falta diálogo, falta respeto, etc. Pero puedo partir de esa identidad cultural que subrayan tanto los nacionalistas, que es un bien, que es verdadero. La ideología de género, cuando habla de que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y somos iguales, pues yo firmo, es evidente, lo dice San Pablo. Ya no hay judío y gentil, hombre y mujer, todos somos uno en Jesucristo. Por lo tanto, puedo partir de ahí. La visión de la historia donde se dice que las mujeres fueron relegadas a papeles muy estrechos relacionados con su sexo, yo también lo firmo, es verdad. Ahora, de ahí a afirmar que no hay sexos, que da igual ser hombre, mujer u otras posibilidades, bueno, eso ya es la exacerbación de una idea que creo que es positiva. Entonces hay que tener la suficiente apertura, como tuvieron estos hombres, para descubrir lo bueno que hay en ideologías que, tomadas así a lo grosso modo, son muy negativas, pero algún punto de verdad me parece que tienen. Y utilizar las cosas también a favor de lo que pensamos que es la verdad. Todo el tema de la discriminación. Todos tenemos que estar en contra de la discriminación, porque discriminar es muy malo. Entonces, cuando en muchos países
se legisla y se pone al nivel de la familia, de matrimonio de hombre y mujer abierto a la vida, etcétera, otro tipo de asociaciones, dejando de lado aspectos morales, espirituales, religiosos, etcétera, que para mí son importantes. Desde un punto de vista meramente jurídico, es una discriminación contra la familia, porque la justicia es dar a cada uno lo suyo, no es dar a todos lo mismo. Entonces no hay que discriminar a nadie, pero no me pongan al mismo nivel cosas que en realidad son diferentes. No las juzgo, no digo que sean buenas o malas. Ahora, cuando estoy hablando desde un punto de vista jurídico, son diferentes, por lo tanto, tienen que ser tratadas por las leyes también de forma diferente. Bueno, pues tenemos que pasar a la tercera parte de este acto, que es la firma de libros. Yo pensaba que era No. un vino. Aquí no hay vino. La pandemia no nos permite vinos. Don Mariano, al fondo hay una mesa con libros que pueden ustedes adquirir y que don Mariano firmará con muchísimo gusto. Yo les animo a hacerlo. Es un libro ciertamente esclarecedor, de esos libros que dan holgura y que además se leen de un tirón y se leen con mucho gusto y con mucho agrado, porque don Mariano, lo repito, es un escritor cervantino, tiene una capacidad, sí, es verdad, hay que decirlo porque es así, Bueno, lo han comprobado, además en realidad yo no opino, cuento lo que sucede y lo acaban de ver. Ustedes se han dado cuenta ahora mismo escuchándolo, es difícil encontrar una persona que sea más elegante en el uso de la palabra de lo que lo es él, ¿no? Pero por favor, No, pues, don Mariano, per carità, como decimos nada, en Italia. don Mariano, Per carità. usted tiene que aguantar este chaparrón, que para eso ha venido.